Gálatas nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, nosotros cosechamos. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Si tú siembras quizás odio, vas a recibir odio. Las últimas noticias dicen algo importante, que Estados Unidos analiza el posible abuso contra niños en una secta polígama. Sabemos que quizás, lo tengo que mencionar, la secta que habla de los santos de los últimos tiempos, que son los mormones. Hemos visto en la noticia cosas extrañas. Un grupo de personas que se ha apartado de la sociedad, que empezaron a criar hijos, que se han enlazados entre ellos, incestos, hubo de todo. Usted lo ha visto en la noticia. Pero las autoridades texanas, porque en Texas ocurrió esto, dijeron a legisladores la semana pasada que están investigando posibles casos de abusos sexuales. Y abusos sexuales a niños, y niños menores hasta 10 años. Hemos visto que los niños menores, las niñas menores de 10 años a 18 años, están abortando hoy en día. ¿Y dónde existen estos posibles abusos o child abuse que estamos viendo? Bueno, acá estamos viendo que es un contexto religioso. Era una secta religiosa. Imagínense, ¿quién va a creer que uno va a ir a una iglesia y encuentra abusadores sexuales dentro de una iglesia? Pero eso ocurre. Entonces, un total de 53 muchachas de entre 14 y 17 años ahora están bajo custodia, y de esas 31 tienen hijos o están embarazadas. Dicen las noticias que los niños o las niñas pudieron haber sufrido abusos sexuales y ahora están ellos todos traumados. Porque cuando uno en una temprana edad y fuera del matrimonio tiene sexo, que es una relación ilícita, uno se trauma. El diablo se mete en el cuerpo de uno, se mete en esa relación. Dos personas que tienen relación sexual se unen, se atan entre sí. Y esas jovencitas ahora, las que están embarazadas y las que han abortado y todo lo que hemos leído en la noticia, ahora ahí hay un enlace de alma donde el enemigo salió victorioso. Claramente se puede ver que los pecados tienen consecuencias. Los pecados tienen consecuencias en nuestra vida. Por eso dice Pablo que lo que uno siembra, lo cosecha. No es en el momento de tener una relación sexual cuando uno piensa que la está pasando bien o que se está divirtiendo o que está gozando ese momento, sino las consecuencias de esa relación sexual. Ahora, fíjese que la palabra usada para referirse a ese tipo de influencia fuerte de demonios es demonizado. Una persona está demonizada. Nosotros sabemos que un cristiano no puede estar endemoniado, pero sí está demonizado. Le hemos dado áreas a nuestra vida o le hemos dado lugar a Satanás para que él tome áreas en nuestra vida. Entonces una persona está demonizada. Yo no sé si usted ha visto personas que usted habla con ellos, pero no están ahí, están en otro lado. Parece que los entendiera, que les escuchara, parece que usted estuviera hablando y él está o ella le está entendiendo, pero no le está entendiendo. Están demonizados. Le han dado lugar a espíritus, le han dado lugar a demonios. Y entonces los demonios ahora tienen derecho legal para poder destruir lo que Dios había levantado. Ahora, todo lo malo comienza con una influencia. ¿Por qué estas niñas quedaron embarazadas? ¿Quién fue la influencia? Siempre hay un líder, siempre hay un cabeza. Cuando uno ve un hombre que dirige una organización como esta, que levanta 400 personas por allí de la noche a la mañana, que tienen hijos todos juntos, que se habían apartado de la sociedad, esa persona, que hay un líder que ahí tuvo influencia hacia los demás, tiene un poder de convencer a los demás. Las esposas, las mujeres, los otros varones fueron engañados y estas niñas han sido engañadas. ¿Por qué? Porque todo comienza con una influencia. Allí afuera escuchamos nosotros decir: dime con quién anda y te diré quién eres. Las influencias. Yo no sé cuáles son las influencias, yo no sé cuáles son tus amigos, yo no sé con quién tú te rozas, pero conforme a las personas que te rozas tú, así vas a actuar. Porque pueden tener influencia sobre tu vida. Y pueden tener influencia positiva, pero también negativa. Estas personas que estuvieron ahí en Texas, las influencias fueron negativas a tal punto que estas niñas estas jóvenes, quedaron dañadas, traumatizadas psíquicamente.
y también dañadas sus cuerpos. Ahora, somos tentados, pero podemos nosotros rechazar esa tentación. ¿Por qué? Si cedemos nosotros a la influencia, entonces empezamos a cargar el peso en nuestra voluntad, y si continuamos en esa maldad, nos hacemos adictos. Cuando una persona es influenciada por otra y empieza a practicar el pecado, si no se sale rápido de ese pecado, se vuelve adicto. Pero las influencias llegan un día a tu vida. Hoy mismo tú puedes tener influencias en tu vida, malas en las escuelas o en cualquier lado donde tú estás. Y tú dices, sí, pero es mi amigo. No, yo no creo que un amigo tuyo quiera dañar tu cuerpo. Yo no creo que una amiga tuya quiera dañar tu cuerpo o dañar tu vida. O sea que tenemos que tener cuidado con ese tipo de influencias, porque todo comienza con una influencia y entonces se convierte en un hábito. Y déjeme decir algo triste, hoy en día estamos en la iglesia y como eso se convirtió en un hábito y está arraigado en nosotros, pensamos que practicar cierto pecado está bien y vivimos con ese pecado. Porque se ha hecho un hábito, se ha hecho una costumbre, vive conmigo, me voy a acostar con ese hábito, me levanto con ese hábito, vive en mi ser. Y dos errores entonces ocurren en nuestra vida cuando vivimos con ese hábito. La primera cosa es que llegamos a convencernos que es imposible vivir sin esa práctica y que no tiene cura. Por ejemplo, si yo hubiese seguido fumando, uno se vuelve adicto y entonces me va a costar dejar el cigarrillo. Si tú empiezas a tomar y te vuelves adicto a eso, vas a vivir con eso. Y si tú no tienes un trago ahí, una cerveza o un tequila, lo que sea, vas a sentir que algo te falta. Lo mismo pasa con las drogas. Y todas esas cosas empiezan a envenenar nuestra mente, nuestra sangre y nuestro cerebro. Pero no podemos vivir con eso. Entonces pensamos, no, yo ya no puedo vivir con eso. Me acostumbré a vivir con eso. Me mal acostumbré. Pero estoy viviendo con eso y entonces no me lo voy a quitar. O si no, si continuamos en el hábito del pecado, podemos desarrollar lo que se llama una atadura. Y hoy encontramos en las iglesias cristianos atados. Usted dice, pastor, pero yo no tengo ninguna cadena. No se ven las cadenas, pero está atado. ¿Atado por qué? Porque no prospera. Atado porque su matrimonio no anda bien. Atado porque la relación con sus hijos no es buena. Atado porque el trabajo, pierde un trabajo y pierde otro y pierde otro y pierde otro. Uno está atado, con ataduras. ¿Por qué? Porque le ha dado lugar al pecado, lo ha aceptado, lo ha asimilado y vive con ese pecado. No puede dejarlo. Entonces tenemos que entender que hay diferentes tipos de ataduras. Ahora, ¿dónde nace esa inmoralidad sexual? Tú dirás, bueno, ¿dónde nació en mí? Porque todo comienza desde nuestra juventud, desde nuestra niñez. La inmoralidad sexual no viene sola, porque Adán y Eva estaban en el paraíso y estaban desnudos. Y ellos no tenían ningún tipo de inmoralidad sexual, porque el pecado no había entrado. Ellos estaban desnudos, ellos se veían desnudos y nada les hacía, no les afectaba. Entonces, siempre hay un inicio en todas las cosas. La inmoralidad sexual es una actitud del corazón. Aquí nace la inmoralidad sexual. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí está la palabra, cualquiera que mira a una mujer, y ahora hoy en día no es solamente el hombre que mira a una mujer mira a un hombre, o sea, usted lo puede tomar de ambos lados. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró, ¿en dónde? En el corazón. La inmoralidad nace en el corazón. O sea que una de las inmoralidades sexuales más frecuentes hoy en día es el abuso infantil. Los hombres hoy en día somos los visuales. Los hombres somos los que miramos. Las mujeres son emocionales. Las mujeres se mueven por las palabras, pero los hombres nos movemos por los ojos. O sea que cuando nosotros miramos a una mujer, ahí es cuando accionamos. Una mujer reacciona cuando oye la voz del varón. Por eso Eva escuchó la voz ¿de quién? De Satanás. Eva es audible, Eva es emocional, Satanás le habló al oído, pero el hombre es visual. Y Job dice, yo voy a hacer un pacto con Dios, con mis ojos. Nosotros los varones tenemos que hacer un pacto con Dios, con nuestros ojos. ¿Saben por qué? Porque la gran mayoría de los varones, nosotros, queremos tener relación sexual con una mujer virgen. Por eso hay abusos sexuales de niños, por eso ahí empiezan los abusos sexuales.
Porque cuando uno no ha experimentado lo que es tener relación sexual con una virgen, una mujer virgen, va a tratar de buscarla, va a tratar de encontrarla. Es una satisfacción para el hombre tener una relación sexual con una mujer que nunca ha tenido relación con nadie. Déjeme contarles la historia de Flor. Flor es una joven. Flor todavía jugaba con sus muñecas cuando un dolor sacudió sus entrañas. Tenía 10 años y un adolescente le robó la inocencia, la virginidad y la condenó a una maternidad temprana a los 10 años. Ahora, ¿sabe Flor, esta niña? No sospechaba que el depredador sexual vivía en su casa, era un familiar. Por eso tenemos que tener cuidado con los familiares, porque ahí está el problema. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con nuestras hijas. A veces decimos, bueno, yo dejo a mi hija o a mi hijo al cuidado de un tío, de un padre, de un abuelo, de lo que sea. Pero vamos a ver que la gran mayoría de abusos sexuales a los niños ocurren en la propia familia. Y a diferencia de otras historias en las que el depredador anda suelto, ese familiar fue preso, por supuesto. Pero las víctimas de violencias sexuales coinciden que hoy en día cualquiera puede ser un depredador sexual. No exactamente una persona, no exactamente 2 personas o diferentes personas, todos podemos ser abusadores sexuales. Eso es lo que dicen los psicólogos, los estudiosos. Fíjese que ¿dónde se manifiesta más los abusos sexuales, los child abuse? ¿Y por qué estoy hablando de estas cosas? Porque quizás algunos de nosotros hemos sido abusados de niños. Hemos sido abusados en nuestra juventud. Y cuando uno es abusado en su juventud, acarrea problemas en su matrimonio. Hay niñas que odian a los hombres, jovencitas que odian a los hombres. Y cuando esas jovencitas odian a los hombres, tiene que haber un contexto. ¿Por qué lo odia? Algo tiene que haber en el pasado. Algún daño le tuvieron que haber hecho. Porque si tú fuiste abusada o abusado, porque hay varones abusados sexualmente, lo que llamamos child abuse, si tú no eres libre, escucha lo que te digo, si tú no eres libre de ese abuso sexual que te han hecho a tu persona, tú mismo puedes producir un abuso sexual a otra persona. Porque automáticamente se ha comprobado que una persona que ha sido abusada sexualmente de niño se convierte en un abusador sexual. Investigaciones han demostrado que no existe un perfil del violador, ya que estos se encuentran en todos los grupos donde sociales, quizás en niveles sociales, educativos, religiosos y profesionales. Y donde menos nosotros nos imaginamos que están los violadores sexuales, ¿sabe? Allí están. ¿Sabe dónde? En las iglesias y también en las escuelas. Y usted dirá, pero yo voy a la iglesia y esto es un lugar seguro, y voy a la escuela y eso es un lugar seguro. Seguro no hay nada hoy en día. Por eso tenemos que tener cuidado. El demonio, para salir de la vida de un depredador sexual, debe ser confrontado en el nombre de Jesús. La persona lo tiene que confesar para ser libre. Si usted se queda ahí sentado y no pasa, usted va a estar atado. Usted va a seguir atado toda su vida, pero si usted reconoce que el enemigo lo ha lastimado, lo ha herido, y usted dice, yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Usted pasa, confiesa ese pecado, lo renuncia, lo rechaza, no lo acepta. Perdona a la persona, porque hay que perdonar a la persona que le abusó sexualmente. Porque si no, uno está atado. Y entonces uno automáticamente es libre en el nombre de Jesús. El depredador sexual tiene la capacidad de disfrazarse de distintas maneras con tal de ganarse a las víctimas. ¿Por qué? Las víctimas de los depredadores sexuales son los niños. Porque cuando atacan a los niños, ataca a la sociedad. Fíjese que allí está el ojo de Satanás. El ojo de Satanás está en los niños. Usted dirá, pero está en la juventud. Sí, pero más está en los niños. Tenemos que tener cuidado con los niños, no tanto en la juventud, porque en la juventud mal que mal se pueden defender, pero los niños no se pueden defender. Son inocentes. Los registros revelan que el 80% de denuncias de violencia sexual tienen a un pariente como depredador sexual, alguien de adentro de la familia. El 80% de delitos carece de violencia, ya que la mayoría de las vejaciones son la culminación de un proceso de dominar a la víctima para poseerla. Detrás de cada depredador que le arrebata la inocencia a una niña o a un niño, adolescente o mujer, suele esconderse una personalidad frustrada,
Una persona que comete ese acto, esa violación, es una persona frustrada. Viene de un abuso, crece en una familia que no es una familia, que no es un hogar, quizás en una casa, crece muchas veces sin padre, es una persona frustrada que nada le va bien y entonces es como una venganza que hace y se venga de esa manera. Los rasgos de un agresor sexual están en su baja autoestima. Porque así se ve que todos sobrepasan su nivel, que él no puede o ella no puede alcanzar el nivel, que todos están por más arriba de él, intelectualmente hablando. Una evasión de sus responsabilidades. Son personas que no son responsables, empiezan a ser dejadas, a dejar todo de lado, no son organizadas, empiezan a actuar con actitudes machistas, especialmente en los hombres. ¿Por qué? Porque quieren tapar esa herida. Empiezan a sobresalir, quizás a gritos, gritando, violencia, tratando de mostrar que ellos sí pueden hacerlo, pero sin embargo adentro hay una herida. El agresor evalúa el terreno que tiene para seducir a una presa. Quizás una mujer con menos edad siempre es más codiciada. La desigualdad de experiencia y años son los factores propicios para que el atacante entre en acción debido a que cree tener superioridad sobre la niña, ya que es adolescente, y entonces ataca. Luego de identificar a la víctima, el depredador se gana la confianza de los padres. Primero trabaja con los padres. Por eso Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Un depredador sexual empieza a trabajar en el círculo que le rodea familiar. Empieza a ganarse el corazón de los padres primero. Primero se gana el corazón de los padres y después se gana el corazón de la criatura. Es bien astuto, porque Satanás lo induce a hacer esas cosas. Una vez que el agresor toma el control de la situación, prueba hasta dónde puede llegar a dominar a la víctima. ¿Qué hace con los niños? ¿Qué hace con las niñas? Empieza a jugar, empieza a besarlos, empieza a tener cierto carisma de atracción. Usted va a ver que hay niños que quieren ir con ciertas personas y otros no quieren ir con ciertas personas. O sea que hay atracción, hay algo que los identifica y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros también. Una vez que está seguro de su dominio, entonces consume la violación sexual. Y la agresión está seguida por un círculo de amenazas. ¿Para qué? Para que la víctima, la niña, no lo revele a su familia, se calle. Hay amenazas envueltas en todo ello. Ahora déjenme hablar un poquitito del abuso infantil sexual y religioso. Lo que decimos que es el Satanás está envuelto en esto. Que nosotros nos pensábamos que dentro de las iglesias podría ocurrir lo que hemos visto meses atrás. O que quizás en las escuelas pueda ocurrir un tipo de abuso de esto, sin embargo, ocurre. ¿Dónde ocurren con frecuencia estos casos de abusos sexuales? Quizás niños bajo tutela. Cuando dejamos a los niños bajo tutela de alguien que no es la madre. Dios diseñó el hogar para que la madre se quede al cuidado de los niños. Y cuando nosotros dejamos a los niños en la tutela de alguien que pensamos que es de confianza, allí empieza el problema. Se conocen que muchos satanistas entregan a sus hijos para ser dedicados a demonios. Satanás trabaja de esa manera, trabaja con los niños y entonces dedican a sus hijos a Satanás, a los demonios. Pero usted dirá, ¿y cómo? ¿Qué tiene que ver yo con mis hijos? Si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo no tengo nada que ver con el satanismo. Bueno, pero las personas que te rodean, tú no sabes que practican. Cuando tú dejas a tus hijos al cuidado de alguien o de una persona o de un tutor o lo que sea, ¿qué practica esa persona? ¿Qué cree esa persona? ¿Qué es lo que hace cuando tú no estás? ¿Qué es lo que está haciendo con esa criatura? Y el resultado de esos niños se ven más tarde. ¿Por qué? Porque los niños, hoy en día, si los niños tienen sexo a los 10 años, ¿quién se los inculcó? Cuando uno lo deja al cuidado de otras personas que no conocen su trasfondo y el trasfondo es satánico, esas personas empiezan a manosear a sus hijos. Los manosean, especialmente cuando les cambian los pampers, los pañales, manosean a sus hijos y le manosean las partes importantes, manosean sus partes. Y entonces los incitan, los motivan a la lascivia desde muy temprana edad. Cuando llegan a los 10 años, tanto las mujercitas como los varones sienten necesidad de tener sexo, porque han sido manipulados, han sido tocados sus partes íntimas por hombres y mujeres que uno
piensa que uno le tenía confianza, sin embargo, esa persona es un depredador, es un satánico. ¿Y por qué quiere hacer eso el hombre y la mujer eso? ¿Por qué quiere hacer eso? Porque quiere que la sociedad se destruya. Satanás quiere que la sociedad se destruya, porque los niños pequeños, si empiezan a tener sexo y abortos a los 10 años, se degenera la sociedad.